Bienvenidos, Shabbat Shalom, un reposo más del Señor en donde convoca a su pueblo y aquí estamos reunidos para recibir su palabra, recibir su instrucción y empezar este estudio que trae para nosotros vida. Su palabra es vida y vida en abundancia y es lo que Él quiere que esté fluyendo en nuestro interior, corriendo como esos ríos que describe la palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito sea Santo de Israel. Aquí estamos hoy, Señor, como ovejas de tu prado, reunidas, Señor, en una santa convocación tuya, guardados en el Shabbat para preservación, Señor. No solamente está por señal para tu pueblo, sino para que no nos dispersemos ya jamás. Hoy que hemos regresado, que hemos retornado a ti, a través del sacrificio de tu Hijo amado Yeshua. Como está escrito, lo que tú le das, Él no echa fuera. Bendito sea tu nombre, Señor. Y en este momento, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú, Señor, el que nos hable y plante tu semilla de vida en nuestra tierra, en esta tierra que es labrada por ti, abonada por ti, Señor, para dar un fruto abundante. Bendito sea, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a Génesis, capítulo 1, verso 15. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. El verso 14 habla de la creación de las luminarias, tanto de día como de noche, los astros de luz. Y veíamos en estudios pasados que no es solamente para alumbrar que fueron creadas, sino para estar por señales para unos tiempos específicos del Señor. Las diferentes culturas y creencias y religiones que han surgido a través de los tiempos han incurrido en lo que el Señor ordenó que no se hiciera: adorar a estos astros de luz, postrarse ante ellos, rendirles culto, adoración y hacer enseñanzas que fueron sacando del camino a las ovejas del Señor. Hoy, con esta escritura que vamos a analizar, el Creador quiere que volvamos a retomar los inicios, que retornemos a los principios, a donde Él estipuló para qué creó las cosas y qué uso les dio, qué propósito tenían y siguen teniendo, para que nosotros retomemos eso y no incurramos nuevamente en postrarnos delante de ellos. Las luminarias están por señales para citar al pueblo en tiempos específicos del Creador. Solemnidades que quizá para la mayoría del pueblo de Dios son cosa extraña, que son cosa vana, que son tiempos desconocidos, tiempos que no les interesa saber. Se ha llegado a pensar que estos tiempos o estas solemnidades son propias nada más de un pueblo, el pueblo judío. Pero el Señor nos dejó claro en estudios pasados, en Levítico 23, donde Él dice que son sus solemnidades, son fiestas de Yahweh, donde Él está convocando a su pueblo a retornar a Él, al Dios vivo y verdadero, y hay específicamente tiempos señalados donde cumplen como señales o están por señales, las estrellas, la luna y el sol, para indicarnos el tiempo del calendario de Dios, que está en la palabra. De esta manera,
para irnos familiarizando con el pensamiento divino, el pensamiento de nuestro Creador, necesitamos despojarnos de esa naturaleza antigua. Y mi hermana Yanel mencionaba en medio de la alabanza que era necesario situaciones de aflicción o quebranto para que pudiéramos comprender muchas cosas que no nos quedan como claras y que resistimos que vengan a nosotros pruebas, no las queremos, pero que Dios en su misericordia y en su sabiduría ha puesto precisamente la aflicción en el ser humano para hacernos retornar a Él. Mencionaba también mi querida hermana que si no tenemos la palabra, vamos a ser como címbalos, ruidosos, ¿sí? Podemos tener algún talento, algún don, y obviamente eso viene del Señor. Pero si no tenemos la palabra dentro de nosotros, ese talento y ese don es hueco, es vano. Y eso lo explicó muy bien nuestro amado hermano Saulo o Pablo. Entonces, vemos el versículo 15 donde dice que sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Verso 16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Verso 17, y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, el día cuarto. Como podemos observar aquí, en este día cuarto fueron creados los astros de luz. Pero también este día cuarto es señal profética de la aparición de nuestro Mesías, porque el Mesías precisamente vino a encarnarse en la tierra, en una vasija, como tú y como yo, en el día cuarto. Hace su aparición como el Hijo de Hombre. Vemos los evangelios que lo mencionan de esa manera, como el Hijo de Hombre. Pero ¿cómo se ha llegado a desvirtuar tanto la imagen de nuestro Mesías que no se ha podido entender qué es lo que se está adorando? Porque sabemos, o la mayoría lo conoce con el nombre Jesús, un nombre extranjero que se le dio, de la misma manera como José en Egipto recibió un nombre extranjero. José, que es símbolo y prototipo del Mesías o sombra del Mesías, de la misma manera que José fue vendido, llevado a ser cautivo en una tierra extranjera, en Egipto, y recibió un nombre extranjero, de la misma manera iba a pasar con nuestro Mesías. Él también vino a la tierra de su parentela, pero no lo recibió. ¿Sí? No lo recibió. Y no lo recibió por una razón, porque así estaba escrito. Porque el Padre, en su infinita misericordia, por bien de toda la humanidad, por bien del resto de las naciones, puso una venda, un velo, a los que tenían la luz, a los portadores de la enseñanza. Y esto es la casa de Judá, lo que la mayoría conoce como judíos. Nuestros hermanos de la casa de Judá, quienes tenían la luz, lo cual es la Torá, el Señor les puso un velo cubriendo esa luz para que cuando apareciera el Mesías no le vieran y no le reconocieran, para que así los primeros en retornar fuera la casa de Efraín. Pero ¿y quién es la casa de Efraín? La casa de Efraín son las 10 tribus que fueron enviadas en la diáspora a las naciones por la rebeldía que presentaron al Padre,
al rebelarse a seguir la instrucción. Y por esa rebeldía, como está escrito en la Torá, Deuteronomio 28, dice ahí la Escritura que si nosotros nos rebelamos a la autoridad del Señor, Él nos dispersará entre las naciones. Él separará al pueblo de su presencia. A eso le llama el Señor muerte. Muy diferente a lo que nosotros contemplamos o tenemos como muerte, o entendemos como muerte. A esa separación de su presencia, el Señor le llama muerte. Entonces fueron desterrados, fueron llevados cautivos a las naciones para que ahí siguieran en rebeldía, porque también está escrito que la semilla no se debería mezclar, está prohibido. Entonces ellos no deberían haberse unido en yugo desigual, no deberían haberse casado con mujeres extranjeras o las mujeres con hombres extranjeros. Sin embargo, también estaba contemplado dentro del propósito de nuestro rey. Esa rebeldía era parte del plan misericordioso y grande de redención del Todopoderoso. Para que podamos ir entendiendo cómo Él dice que la maldición la torna en bendición, porque es parte del propósito. Él nos llama a obedecer, pero dentro de esa desobediencia que a veces nosotros tenemos y que es constante, Él tiene misericordia de nosotros y no valoramos lo que Él hace y no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no vamos a la raíz, no vamos a la palabra. Y se nos hace muy fácil que Él nos pueda perdonar todo lo que vamos haciendo, porque al fin Él es bueno. Pero no por ser bueno, Él va a dejar de ser justo. Él tiene que ir cumpliendo las diferentes facetas o rasgos que lo caracterizan como Dios. Si no, dejaría de ser Dios. Entonces, la dispersión que lleva el Señor por esa rebeldía, y las 10 tribus se van a las naciones para ahí, como dice la palabra, morir. Tenemos la parábola del sembrador, donde la semilla tenía que caer en tierra y morir. Bueno, eso es lo que empezó a hacer el Señor. Sacó la semilla, la avienta al campo, esto es, las naciones, y ahí, cuando ya están regados por todas las naciones, se empiezan a mezclar con extranjeros, y los gentiles también forman parte de esa casa, de la casa de Efraín. Pasan el tiempo, pasan las generaciones, y nos encontramos con que aparece Yeshua como la luz del mundo. Aparece en el momento justo cuando el pueblo estaba sentado en tinieblas y vio gran luz. Luz le resplandeció. Galilea de los gentiles, de los mezclados, de los que habían sido dispersados y siguieron transgrediendo la palabra del Señor. Aparece el Mesías y Él hace énfasis en una escritura. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La escritura se te estaba cumpliendo porque aquel que escuchara el mensaje que anunciaba Yeshua y retornaba en base a ese mensaje, entonces cumplía esa escritura. Era parte de las ovejas dispersas de la casa de Israel, a las cuales Él dijo, me es necesario ir y traer. Entonces, si desde ese momento empezaron a reaccionar aquellos que escuchaban ese mensaje, y hasta nuestros días se ha escuchado ese mensaje, aunque no se ha comprendido, y ha estado el Señor retornando de vuelta a la palabra
a todo aquel que escucha o se expone a ella, es porque eres parte de esa casa. No necesariamente tienes que ser miembro de alguna de las 10 tribus que componen la casa, porque también puede ser que tú seas parte de la mezcla que pasó en el momento de la diáspora, cuando las 10 tribus siguieron transgrediendo. Porque el Señor dijo que les hizo olvidar de sus mentes sus días de reposo y sus solemnidades. Entonces, si les hizo olvidar esa parte importante de las fiestas del Señor, que están implícitas en la Torá, ya no estaba funcionando en ellos la Torá, entonces que estaban obedeciendo su propio pensamiento. Por eso empezaron o siguieron transgrediendo una y otra vez. Ahora, este mensaje que no es del dominio popular, que no es entendido aún por la mayoría de los miembros que componen la casa de Efraín, de esa casa el Señor está sacando a retornar a las raíces hebreas a muchos miembros que por revelación de la palabra están comprendiendo este gran misterio. Este es un misterio del que tanto habló Pablo. Vemos el mensaje de Pablo, un apóstol incansable en llevar el mensaje del Evangelio a donde le indicaba el Señor. Una persona con un conocimiento o de la capacidad brillante de Saulo. Suena ilógico que lo haya enviado a un pueblo que no tenía fresco en la memoria el recuerdo de la instrucción de Yahweh. ¿Cómo es posible que al Señor se le ocurrió enviarnos a una mente brillante y prodigiosa con la revelación de la palabra a nosotros, a las naciones, que no teníamos el interés de conocer al Creador de todas las cosas? Pues bien, esto es parte del plan del Señor. Hoy, con el propósito de esta palabra, quiere que aprendamos a retornar a Él, pero con su pensamiento, no con el nuestro. Él desea que el pensamiento que aún la mayoría puede tener, un pensamiento que le parece recto, un pensamiento que le conduce a vida, según su propio pensar, el Señor dice que su fin es de muerte. Pero yo necesito adquirir el conocimiento que es el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento del Señor, aquí está, para todo aquel que se acerque en humildad, en quebranto, le encontrará al Señor. Cada uno de nosotros le ha sido asignado un tiempo específico, que no podemos darnos el lujo de desperdiciar, porque no sabemos si hasta este momento, hasta este minuto, es el último que tenemos y dejamos de respirar, y entonces sí, ya no tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Señor porque habremos dormido. Mis hermanos, necesitamos retornar al Señor de todo corazón, con una entrega
que no comprendemos, pero que nos es demandada, con una entrega que nos llevará realmente a adquirir esa revelación de la palabra, porque si no cumplo, no obedezco lo que el Señor pide de mí y no manifiesto emuná, fe, no me va a ser revelada la palabra, porque no le voy a agradar. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo a gritos, Señor, háblame, Señor, óyeme? Necesito entenderte, pero me quiero quedar aquí parado a que tú vengas y me hables, porque yo no puedo caminar ni dar ningún paso que tú me pidas, porque necesito que tú me expliques primero. ¿Cuándo vamos a caminar como lo hizo nuestro padre Abraham? Que inmediatamente cuando le pidió que saliera de su casa y de su parentela, él obedeció. Quizá no entendió, pero obedeció. Eso se llama fe. Que en cuanto escuchó la voz de su rey, simplemente obedeció lo que le pidió. Entonces veremos que las cosas suceden, no antes. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Verso 22, y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, día quinto. Una pregunta. ¿Por qué el Señor hará tanto énfasis cuando empieza a describir lo que creó en un día? Termina su descripción de lo creado y hace énfasis en el día que lo creó. Y hace énfasis en fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo. Nosotros estamos regidos bajo un calendario humano que viene del Vaticano y trae diferentes tiempos a los que maneja la palabra de Dios. Se ve de una manera diferente porque la visión o enfoque es humana y está alejada de la visión de Dios. Para el Señor, el día empieza, fue la tarde y fue la mañana, un día. Y nosotros lo empezamos a ver diferente. Desde ahí, el Señor nos indica que por medio de la puesta del sol inicia un día. De tarde en tarde, contemplamos el conteo de un día. Por eso es importante que el Señor nos deja claro para qué hizo ese astro. No solamente para alumbrar en la parte visible, sino para estar por señal para el conteo del tiempo de Dios. Pero también encontramos la luna que no nada más señorea en la noche, sino que también es señal y parte fundamental de los tiempos del Señor, porque es usada para indicarnos cuando inicia un mes. Si nosotros observáramos, como está escrito,
la orden de estar atentos a los cambios de lunación, veríamos y estaríamos identificados cuándo es el tiempo que el Señor está hablando en la Escritura que nos muestra. La luna creciente nos indica que el nuevo día del nuevo mes ha empezado. Pero ¿cuántos lo sabíamos? ¿Cuántos sabemos que la luna nueva nos indica un cambio de mes bíblico? ¿Cuántos sabemos que el sol nos indica, a la puesta del sol, nos indica que un día empieza? Muy pocos. Bueno, es necesario que ahora que estamos analizando estas escrituras, retomemos esto tan importante porque es parte fundamental de las solemnidades del Señor. Es parte importante porque si nosotros estamos alejados de cada una de sus solemnidades, y aquí tenemos la menorá que nos indica cada una de esas solemnidades y que están por señal. Y hoy que empieza Shabbat, también es una cita del Señor y es una cita que estamos llevando cada 7 días. Y Él está convocando a su pueblo a retornar en un tiempo específico para oír lo que Él tiene que hablar para cada uno de nosotros, en un día como hoy, en un Shabbat, porque está escrito. Si nosotros a esta cita fallamos, nos tocaría esperar la próxima para que el Rey esté presente y nos vuelva a hablar. Y esto, aunque no es un ejemplo lo más adecuado, pero es como cuando tú haces una cita al doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Te puedo atender tal día, a tal hora. Y tú le dices, sí, ok, está perfecto, sí voy. Pero resulta que por cualquier cosa ya se te traspapeló, ya no supiste cuándo te tocaba y perdiste la cita. Te toca otra vez volver a sacarla y reprogramarla. Con el Señor no es lo mismo, pero Él ya tiene estipulado el día y la hora en que nos está citando y nos está hablando y nos está preparando, nos está dando un mensaje que sirve de preparación para estos tiempos que se avecinan. Pero nosotros estamos tan distraídos, estamos tan atribulados, estamos tan inmersos en nuestros propios pensamientos y problemas o situaciones que vivimos afanados y no nos da tiempo para obedecer lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué va a pasar? Ya estamos pronto a ver más guerras, ya se están uniendo más naciones, alineándose las piezas del rompecabezas y del ajedrez que forman parte del plan del Señor para estos tiempos finales. ¿Y qué va a pasar con aquellos que siguen haciendo caso omiso a las palabras del Señor y no están atentos a su voz y no han retornado a la Torá? Y los que supuestamente han retornado a la Torá la siguen teniendo como cosa extraña, porque todavía no demuestran ese anhelo por querer conocer a su Rey. No es solamente la necesidad de ser salvos, no es solamente eso, es caminar con el anhelo de conocer a tu Rey, de conocer a tu Creador. Pero ¿cómo lo vas a conocer si no estás destinando un tiempo para hacerlo?
si siempre hay algo más importante que hacer? Si siempre se atraviesa alguna situación que te impide estar presente, donde en ese tiempo tú vas a poder conocerlo, donde vas a ser expuesto a la palabra, donde vas a tener sanidad por medio de la palabra, solamente porque te expones a ella. ¿Cuántos de nosotros están ahora cansados y cargados, como dice la misma Escritura? Donde el Mesías dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero no es suficiente el cansancio que está sobre tu hombro, sobre el mío, porque no te ha llevado al Señor. ¿Qué más necesitamos? Ser más oprimidos todavía de lo que ahorita somos, para entonces, con el último aliento, ir a donde el Padre y clamar por misericordia, o quizá porque me quite esta situación, porque esto que estoy viviendo ya es demasiado pesado. ¿A eso vamos? ¿Cuál es el propósito que tengo para acercarme yo al Padre? ¿Cuál es el interés que yo tengo? ¿Acaso nada más recibir algo de Él? Oh sí, bendito Dios, la salvación, gracias. Con eso me es suficiente. Sigo caminando mi vida bajo mi pensamiento, hago lo que quiero, que al cabo el Mesías ya pagó. Y te estás perdiendo, si ese es tu pensar, te estás perdiendo lo más importante, que el sacrificio del Mesías no solamente te abrió la puerta de la salvación, no solamente te abrió la puerta para acercarte al Padre, sino que te da la oportunidad de que lo conozcas cada minuto, cada día de tu vida. Pero a ti te parece suficiente con haber entrado a la puerta o por la puerta y quedarte parado ahí, porque eso ya es lo único que te interesaba, ser rescatado, aunque no entiendas de qué te rescató. Porque no entendemos qué significa pecado. No lo entendemos. Se nos hace algo tan ligero, se nos hace algo tan de poco peso, que por eso el sacrificio del Mesías no le damos el valor ni el peso que realmente tiene. En tu vida y en la mía, no solamente lo que vimos en el madero o lo que pudimos captar con el sacrificio del Mesías ha sido suficiente para que yo me quede aquí parado. Hermanos, derramó su sangre fue derramada. Y eso es una escritura, porque si recordarán que cuando fueron entregadas las tablas de la ley, el Señor mismo, el Todopoderoso, le ordenó a Moisés que esparciera sangre sobre las tablas. Sangre. El Mesías vino a cumplir perfectamente la Torá, y también él, como la Torá viva, la instrucción divina viva, tenía que derramar sangre sobre su cuerpo para cumplir esa escritura. Porque con sangre tú y yo fuimos comprados. Pero no lo valoramos. Y es triste ver que nuestra vida la llevamos de una manera tan desastrosa, que somos dignos de lástima. Porque no entendemos el propósito de ese sacrificio. Hermanos,
A Abraham le pidió su hijo el Señor como símbolo o como sombra de lo que iba a pasar ahí en el madero. Yo me pongo en el lugar de Abraham, de pensar que mi Dios me puede pedir lo mismo que le pidió a él. ¿Y qué tal si yo no respondo igual que Abraham? ¿Qué tal si yo no manifiesto la misma fe que él? Pero digo, soy hijo de Abraham. O digo creer en el Mesías, pero vivo como me da la gana. Ya no tenemos tiempo, hermanos. Ezequiel 14 está delante de nuestros ojos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. La mayoría, quizás esa escritura, esa profecía, la ha leído a lo mejor 1 o 2 veces y otros ni siquiera han pasado por ahí. Esa escritura habla de que en el tiempo postrero el Señor traería sobre los moradores de la tierra 4 juicios: bestias feroces, hambruna, espada y pestilencia. La espada es la violencia, la mortandad, las guerras que se están desarrollando en el mundo entero. La pestilencia son todas aquellas enfermedades que el mismo hombre también, por el afán que tiene de sentirse como Dios, hace experimentos y crea nuevas bacterias con el único propósito de aniquilar al mayor grueso de la población mundial. La hambruna es la escasez de alimentos que se está viviendo en todo el mundo. La tierra no está produciendo. Por eso los gobiernos están haciendo experimentos con la misma tierra para hacerla que produzca. Las bestias feroces son todas aquellas cosas que el Señor creó de la naturaleza. Hemos visto terremotos, hace poco pasó el de Chile. Hemos estado viendo que la tierra se estremece, que vemos inundaciones, que vemos calamidades a causa de la desobediencia del hombre. Pero esa escritura nos habla de 3 varones que menciona ahí el Señor y que los pone como ejemplo. Dice que si estuvieran en ese tiempo, Noé, Job y Daniel, en medio de todas esas calamidades, de esos 4 juicios sobre la tierra y sus moradores, dice el Señor que solamente ellos 3 saldrían con vida en ese tiempo y todos los demás pereceríamos. Para mí eso es catastrófico, porque solamente 3, tan mal estamos. Son palabras del Señor, se las reveló a Ezequiel. Ahora, ¿qué características está resaltando ahí el Señor en el carácter, en el comportamiento, en el estilo de vida de estos 3 siervos suyos? Job. ¿Quién era Job? Un varón que es sombra de nuestro varón de dolores, experimentado en quebranto. No por nada está mencionando ahí a Job, porque es sombra de lo que vimos en Isaías 53. A Job el Señor le probó constantemente, aflicción tras aflicción, prueba tras prueba, quitándole cosas, posesiones e hijos. Y no renegó del Señor. Pero
¿Qué característica tenía Job? Que a pesar de ser probado constantemente, con aflicciones y con pruebas, de que el Señor le daba todo, y así como se lo dio, también se lo fue quitando. Pero vemos que a pesar de todo eso, él no renegaba. Sabía que era voluntad del Señor y que había un plano, propósito para ello. Pero todavía había cosas dentro de Job, porque nos topamos con el capítulo 38, 39, 40, donde ahí el Señor tiene un diálogo directo con Job, y en ese diálogo le está manifestando a Job lo que todavía trae por dentro. Lo confrontó. ¿Qué es lo que había en Job todavía, después de tanta aflicción, que todavía no salía? Soberbia, orgullo, altivez, arrogancia. Porque el Señor le dice, entonces tú ya estabas ahí cuando yo creé esto, aquello y lo otro. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la osa mayor? ¿Dónde estabas tú? Ayer eras anciano de días, le dijo, cuando yo te llevé a ver los tesoros de mi nieve, esos que tengo reservados para el día de la ira. Y Job escuchaba la palabra de su Dios y fue quebrantado para que él pudiera expresar al final de este diálogo entre el Señor y Job, pudiera expresar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con Job? Quizás a lo mejor de los que estamos aquí o nos ven por la señal, podemos decir: no, si yo también he tenido una vida como la de Job. A mí la verdad me da mucho miedo. No me siento capaz de aguantar las pruebas de Job. Si Job, con todas esas pruebas que pasó, tenía soberbia, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros? Y pensamos: no, es que yo soy bueno. No, es que a mí, no. Yo, malos los demás. Mejor que le pase a mi hermano o al vecino. Ellos sí se lo merecen. Yo no. Porque yo estoy en la palabra. ¿Y de veras estamos en la palabra? Porque aunque estemos en la palabra, o sea, no va a ser garantía de que vamos a estar exentos de pasar adversidades. Porque la misma palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Sí? Eso lo dijo el Mesías, pero también hemos estado viendo que Salomón también lo entendió. Porque entendió que el Señor le dijo que la aflicción estaba desde el principio y iba a estar hasta el final porque era plan de Dios. Nos ha enseñado a los que estemos estudiando la palabra que la aflicción es propósito de cambio, de restauración, de vida a través del Mesías. Que puede traer aflicción el Señor a mi vida, puede traer calamidad, pero trae un propósito. Y si yo entiendo el propósito, la aflicción se va. Pero el Señor es quien decide si deja la situación que trajo esa aflicción. Él puede decidir llevarse también la situación o dejarme la situación, mas la condición de aflicción, esa sí se la lleva, cuando yo ya entendí que es propósito de Él. Job era una persona entregada al Señor. Hacía holocaustos diarios por sus hijos, ofrendas por cada uno de ellos, por si hubieran pecado. Uno por cada uno de sus hijos y uno por cada oración que estipuló el Señor durante el día. Hay 3 que vienen descritas en Levítico y son símbolo de enseñarnos obediencia y acercarnos al Padre en oración. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese mismo hábito?
Job no solamente era un hombre entregado, sino era un varón de fe, era obediente y temeroso del Señor. Tan es así que fue presumido por el mismo Dios, por el mismo Yahweh, y lo presumió a Satanás. Estas características que estamos mencionando de Job son clave de lo que menciona Ezequiel 14, a partir del verso 12 en adelante, donde menciona a estos 3 varones y los juicios del Señor sobre la tierra en los tiempos postreros. Pero ¿qué características rescata y resalta el Señor sobre Noé? Noé, un siervo del Señor, obediente, le ordenó hacer un arca porque le anunció el diluvio y él no conocía eso. Y sin embargo se dispuso a obedecer. Ejecutó la tarea que le fue asignada porque creyó firmemente en lo que le era anunciado. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos creer firmemente cuando el Señor, y digo el Señor, nos da una palabra y lo que nos esté anunciando en su palabra, lo crea y me disponga a hacerlo? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa fase? Porque si no desarrollamos las características que resalta el Señor en esos 3 varones, en la escritura de Ezequiel 14, nosotros vamos a estar en la parte donde dice que todos los demás perecerían. ¿Qué va a pasar si te toca vivir ese tiempo y no estás contemplado como Noé, como Job o como Daniel? ¿Qué va a pasar? Es un punto de reflexión al que el Señor nos quiere llevar, precisamente porque tenemos que retornar a la esencia pura de su palabra, a dejar de estar apoyándonos en cualquier otra cosa, aunque parezca bueno. ¿Qué va a pasar? Que necesitamos que venga y nos cumpla la escritura del proverbio donde dice que el látigo para el caballo y la vara para la espalda del necio, porque nos está hablando de rebeldía y de necedad. Y usa de ejemplo al asno y usa de ejemplo al caballo. Entonces, si queremos que Dios, que Yahweh, nos trate de esa manera, es porque Él nos está viendo de esa manera, rebeldes como el caballo y necios como el asno. Hermanos, la verdad no nos gusta, pero nos hace libres. La verdad nos confronta, nos molesta quizá, y quizá en el momento hasta nos podamos sentir heridos. Pero déjenme decirle que también es plan del Señor, porque Deuteronomio 32 dice que Él produce la herida, pero también Él la sana. Así es que si yo no estoy conociendo a mi Señor y escucho este mensaje, entonces yo voy a decir, no, lo que estoy escuchando no es de Dios. ¿Cómo que me va a herir? Si Él es amor. Pero si no conocemos cuál es el amor de Dios, porque no conocemos a nuestro Rey. ¿Cuál es su amor? Dice que su amor, Juan 3:16, yo creo que lo sabemos todo mundo y de memoria. ¿Cuál es su amor? Dice que Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo, Él es su amor. Y si Él es su amor manifestado a la humanidad, para que todos los que lo vean crean en Él y se salven, ¿quién es
su Hijo. La mayoría lo conoce como Jesús. Su nombre es Yeshua, salvación de Yahweh. Y si Él es el Hijo de Dios y Él es el maná del cielo y Él es la Torá viva y ese es su amor, entonces yo ¿por qué no quiero la Torá? No le amo, no quiero su amor. ¿Sí nos damos cuenta que no conocemos a nuestro Dios? Es cuestión de ir rascando, buscando hacia atrás, a dónde nos lleva el Señor con una pista, otra y otra. Pero no nos gusta preguntar, porque estamos cómodos. Ese es el amor del Señor. Pero la mayoría se ha ido idealizando solamente la vasija y no el contenido de la vasija, porque lo que importa es el contenido, no la vasija. Lo que moraba en Yeshua era eternidad, era la palabra viva, los 7 espíritus del Señor, descritos en Isaías 11, descritos en Apocalipsis 4. Él es el maná del cielo, Él es el pan de vida, Él es el maná escondido, Él es la Torá viva, la instrucción divina, Él es el Pentateuco, Él es el amor del Señor manifestado a la humanidad. Pero la humanidad no le quiere porque le rechaza, porque no entiende cuál es el amor de Dios. Hermanos, los exhorto en el nombre de Yahweh a retornar al amor de Dios que se hizo carne, que habitó en medio de nosotros, que descendió del cielo, como está escrito en Deuteronomio 30, que nos da palabras de vida, como también lo entendió Pedro. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Hermanos, necesitamos caminar y caminar en las aguas de nuestro Padre. Él está ahí esperando para enseñarnos a caminar en ellas. Como le dijo el profeta Isaías, cuando recibimos esa capacitación de parte del Creador, Él dijo, y si pasas por las aguas, estas no te anegarán. Pero también habló del fuego. Dice que si pasas también por el fuego, este no tendrá poder sobre ti. La palabra del Dios vivo y verdadero, Yahweh, son las aguas de las que habla el profeta Isaías. Si no aprendemos a caminar sobre ellas y no aceptamos su voluntad, esta que nos enseña en alguna escritura, porque no la acepto, porque no me gusta, porque me confronta, porque me hiere o me lastima, entonces, si yo tengo esa actitud, entonces la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, me hará a mí caminar y me anegarán. Me voy a sentir ahogado con las situaciones que trae a mi vida por medio de esa palabra que yo rechacé. Y si también me resisto a su voluntad, el fuego que trae a mi vida a través de algún problema, de alguna enfermedad o de alguna situación, me va a consumir porque no acepto su voluntad. Mis hermanos, no tenemos tiempo. Y estos temas
Esta palabra que el Señor tiene para nosotros es extensa y necesitamos más tiempo. Los exhorto a que sigan estudiando y no se queden con lo que escuchen. Vayan a la palabra y escudriñenla, porque en ella está la vida. Shabbat Shalom. Y entendemos que todas las cosas que el Señor trae para nosotros son de bendición y que todo obra para bien y que por eso hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia y hemos recibido realmente poder. Y una cosa más, estamos en el contar del Omer y ese contar es importante porque en el trayecto el Señor nos habla de prueba, de aflicción, para recibir el fuego, la revelación cuando lleguemos al día 50. Shabbat Shalom.